Ismael Moreno, del grupo ERIC y de Radio Progreso. En las últimas horas, Naciones Unidas ha lamentado que en Honduras no existe, dice, un progreso significativo, o que no existe ningún progreso sobre el enjuiciamiento de los elementos de fuerzas de seguridad del Estado que participaron en violaciones de derechos humanos tras la crisis postelectoral de 2017. Yo lo que creo, escuchando el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que creo que no hay un discurso común al interior de las Naciones Unidas, porque hace observaciones críticas interesantes, importantes a la militarización del país y también a la violación a los derechos humanos, pero por otra parte, las propias oficinas de las Naciones Unidas fueron las que lideraron la convocatoria a un diálogo nacional en el marco de una absoluta irregularidad legal, una irregularidad política y un abuso de autoridad y una militarización exacerbada. En el primer informe, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas dio a conocer que al menos 23 personas en el periodo que ellos investigaron habrían sido asesinadas, en su mayoría por balas procedentes del ejército o de la policía militar del orden público. Y sin embargo, simultáneamente el representante de las Naciones Unidas, el señor Igor Garafuli, se presenta como el que está mediando o incluso convocando a un diálogo nacional, lo que significa que son discursos al menos ambivalentes. En el argot nuestro diríamos expresa la hipocresía de las instituciones internacionales porque ninguna de ellas se atreve a hablar de frente sobre la irregularidad que tiene que ver con un fraude electoral. Y por lo tanto, aunque hagan observaciones sobre el peligro de la militarización en el país, en la práctica, las Naciones Unidas como institución sólida, liderada por el señor Igor Garafuli, están legitimando, se convierten en auténticos cómplices de las violaciones a los derechos humanos. Yo lo digo de una sola vez, estas instituciones internacionales, al avalar al régimen de Juan Orlando Hernández, lo que están haciendo es convirtiéndose en auténticos cómplices de las violaciones a los derechos humanos. ¿Y ese es el papel que juega la ONU actualmente? Ese es el papel que juega la ONU principal, liderado por el señor Igor Garafuli. Luego es interesante que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos da un informe que es sumamente interesante, importante, de crítica, pero de fondo tenemos el papel de la institucionalidad llamada ONU, que todo parece indicar que el mandato fundamental no es tanto hacer críticas a la militarización y a la violación a los derechos humanos, sino que el mandato fundamental es dar legitimidad y aval a un gobierno violador de derechos humanos.